Hola, muy buenos días. Otra vez con ustedes, Humberto Saldívar, representante de Sancor, el electricista cubano. Hoy, como habíamos comentado anteriormente, comenzaremos con los motores de fase partida. El motor de fase partida, como lo expliqué, es un motor de baja potencia. Es un motor que trabaja de menos de 1 caballo. El motor es bien importante. ¿Por qué? Porque se utiliza, en primer término, es la base de todos los motores de fase partida con capacitores de marcha, de trabajo y demás. Y además de eso se utiliza en toda la industria en motores que necesitan baja potencia, motores pequeños. Son motores bien compactos, son motores que constan de 4 partes principales. Una es el rotor, que es el que da el movimiento. Otra sería el estator, donde van alojadas las bobinas tanto de trabajo como de arranque. También las tapas, que son las que mantienen centrado el eje. Y el interruptor centrífuga, que es el que desconecta el arranque después del 75% de la revolución. Vamos a ver cada uno de ellos, la importancia que tiene. Comenzaremos con el rotor. Dijimos anteriormente que el motor es de fase partida, es un motor de inducción, es decir, que es un motor asincrónico. El movimiento de él está dado porque el rotor va en jaula de ardilla. ¿Qué significa eso? Son diferentes, ellos van sosteniendo el rotor a través de los tornillos que sostienen las tapas del resto de la carcasa. En el estator va lo que es la bobina de trabajo y la bobina de marcha, es decir, la que da continuidad después que se desconecta la del arranque. Estas bobinas van desplazadas 90 grados eléctricos, uno con respecto al otro. ¿Para qué? Para lograr así el movimiento. Láminas presionadas con barras de cobre de un lado al otro y llevan un par de anillos que la sostienen por ambos extremos. Ahí se convierte en un motor de inducción, es decir, esa es la parte de inducción, o conocido también como jaula de ardilla por su forma física. Tenemos las tapas, que es bien importante. ¿Por qué? Porque ellas mantienen centrado este eje y van soportadas, el eje como tal va soportado sobre rodamientos o sobre bujes. Pueden ser bujes fijos o pueden ser bujes flotantes. El interruptor centrífuga, como ya expliqué anteriormente, lo que hace es desconectar el arranque. ¿Cómo se ve el arranque? Es decir, la diferencia que tiene entre el arranque y la marcha. El arranque generalmente es un calibre mucho más delgado, y aparte de ser un calibre mucho más delgado, en ocasiones tiene hasta menos vueltas, porque él nada más que necesita el impulso para salir. Por eso es que no se puede quedar conectado después. ¿Por qué? Porque de lo contrario se quemaría, y el interruptor centrífugo es el encargado de soltarlo. ¿Por qué se llama así, interruptor centrífugo? Su nombre está dado porque él despega debido a la fuerza centrífuga. ¿Qué es la fuerza centrífuga? Es la fuerza que existe en el movimiento, que es una fuerza paralela con el eje, y así es como despega el interruptor centrífugo, por la fuerza centrífuga, por eso es su nombre. Porque también en otras ocasiones, por ejemplo, tenemos las neveras. Las neveras también llevan motores de fase partida, pero la desconexión del arranque no es por el interruptor centrífuga, sino por el interruptor magnético. Cuando el motor va a romper la inercia para empezar a tener movimiento, el consumo es elevado. Él tiene un consumo de corriente en su trabajo normal, pero en el momento del arranque, depende del tamaño del motor, el consumo pudiera ser 4, 5, 10, hasta 10 veces mayor que el de trabajo. Entonces, cuando es un interruptor magnético, la corriente hace que el circuito se cierre, que él cierre, porque como pasa a través de la corriente del consumo del motor, tiene cerrado los contactos. A la vez que el motor se impulsa, va bajando el consumo de corriente y el campo magnético se debilita y abre el circuito de arranque. Así es como van en las neveras. Continuamos con el motor
de fase partida. En primer término, vamos a hablar un poquitico solamente por encimita, vamos a hablar sobre las bobinas del motor de fase partida o de inducción. ¿Por qué? Porque después podemos desarrollar, si ustedes lo piden, unas clases sobre rebobinado. Entonces, en este caso solamente les voy a explicar que los motores llevan un rebobinado que se llama alterno. ¿Qué significa eso? Final con principio y principio con final. Tienen, en dependencia de los polos, vamos a poner que tengamos un motor de 4 polos. Tenemos superior una bobina de trabajo, exactamente al lado tiene otra por debajo y otra al frente. Como conectamos principio con final y final con principio, el de arriba sería un polo norte, por decir algo, el otro sería un polo sur, el inferior vuelve a ser norte y el otro sur. Es decir, tenemos polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Eso lo hacemos también en el arranque. El bobinado del arranque es igual. ¿Cómo nosotros cambiamos el sentido de giro de un motor de fase partida? Muy sencillo. Cambiamos el arranque respecto a la marcha. Es decir, si yo conecto en la línea 1 una punta de la marcha y en la línea 2 la otra punta de la marcha, simplemente si yo invierto en el arranque, pues el motor gira al lado contrario. ¿Por qué? Porque para él arrancar tiene un campo magnético en la marcha y uno en el arranque. En dependencia de los polos que están en ese momento es la salida, si él sale hacia la derecha o hacia la izquierda. Además de eso, los motores de fase partida, como les dije que son pequeños, generalmente trabajan en 110 y en 220. En ocasiones vienen con 4 puntas afuera para uno poder reconectar en serie o en paralelo. Cuando nosotros conectamos en serie, estamos conectando al mayor voltaje. Y cuando conectamos en paralelo, estamos conectando al menor voltaje. La corriente va también a variar. Si nosotros estamos conectando en 220, la corriente sería la mitad. Si nosotros conectamos en 110, la corriente sería el doble de la anterior. ¿Para qué? Porque esa es la manera de que él puede mantener la potencia. Ley de Ohm simple. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, si nosotros subimos una en un porcentaje, en ese mismo porcentaje baja la otra para mantener la misma potencia, porque el motor está diseñado para una potencia determinada. ¿Qué otra cosa podemos hablarle del motor de fase partida? Bueno, por el momento creo que hemos abarcado lo que es el motor de fase partida. Me gustaría que me hicieran algún tipo de pregunta o algo así para que me ayudaran a poderle explicar. Si quieren algún detalle de él, pudiera ponerle algunos esquemas para que pudieran verlo. Bueno, eso depende de ustedes. Y como le dije, no voy a profundizar en la parte de rebobinado, porque si quieren que también le hable sobre bobinas, le hablamos sobre bobinas y le hablamos el número de ranuras, le hablamos del tipo de número de ranura, le podemos hablar de los tipos de conexiones, le podemos hablar también, ya le comenté sobre la conexión alternada, que es la más común. También la tenemos la conexión polo consecuente, que es principio con principio y final con final. En este caso tendríamos un polo norte e inmediatamente uno sur, pero no físico. Por ende, el motor se comportaría con el doble pares de polos de los que tiene y la velocidad sería mucho menor. En estos motores, la velocidad depende de la frecuencia y del número de pares de polos que tenga. Hay una constante que es 60, que es fija, por la frecuencia, que en nuestro país es 60 Hz, dividido entre el número de pares de polos. Así sabremos la velocidad con que gira el motor, con polos alternados. Si lo ponemos en polo consecuente, tendremos que ponerle el doble de pares de polos, porque se crea, como le dije, uno magnético entre dos físicos. Otro detalle que le puede interesar, el consumo de la corriente, lo podemos analizar también por el calibre del cable. Cuando veamos la parte de rebobinado, podemos ver
cuál es el consumo debido al calibre del cable. Si vemos la clase de rebobinado, pues entonces les mostraremos cómo se hace la toma de datos para un bobinado nuevo, copiando el anterior, y si no lo tenemos, no importa. También si nos entregan un motor que ya alguien le quitó todo el alambre, también podemos calcularlo. Ustedes me dirán si también quieren saber sobre eso. La próxima clase será de otro motor. Vamos a hablar sobre el motor con capacitor de arranque, que ese es uno de los más comunes que tenemos en la vida cotidiana. Lo tenemos en casa, lo tenemos en el ventilador, que es el motor, ese no lo tiene con capacitor de arranque, sino de marcha. Pero tenemos las bombas de agua, tenemos, en fin, una cantidad de motores grandes. ¿Ok? Bueno, feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Recuerden, habló con Humberto Saldívar, su electricista de confianza, representante de Sancor, ubicado en Cartagena y Turbaco, Bolívar.